Hablando del gobernador, al que formás parte de su gabinete, muy allegado también a Hugo Pasalacqua, ¿está clara la ruptura para ustedes del Frente Renovador y el nuevo espacio que plantea y que lo quiere llevar a una reelección? Sí, sí, eso está claramente definido, digamos. No es un tema puntualmente que estemos discutiendo sí o sí la reelección. Lógicamente lo queremos y lo proponemos al gobernador y creemos que es el más adecuado, pero básicamente la bifurcación, digamos, la separación, la ruptura, se da más que nada, digamos, por distintas percepciones o concepciones de cómo llevar adelante, digamos, el gobierno. Sobre todo, una de las cuestiones fue el marcar un poco la diferencia de lo que es, digamos, el gobierno nacional, no un acompañamiento absolutamente incondicionado, sino marcar, digamos, las diferencias, ¿no? Una forma también de política y de conducción más allegada a los intendentes. Creo que ustedes habrán visto, digamos, que ellos han tenido una gran participación en esa primera declaración que se hizo justamente por parte de los intendentes en Ruiz de Montoya, ¿no? Expresando de alguna manera la necesidad de una política más cercana a la gente, sobre todo en momentos de asfixia económica. Siempre es bueno estar cerca de la gente. Entonces me decían, ¿en qué cambió el gobernador? El gobernador no cambió, el gobernador sigue siendo el mismo de siempre, el mismo que fue en 2015 a 2019, sigue siendo ahora, con una visión clara de acompañamiento, de entender la realidad, digamos, de la gente, de acompañar eso y de entender que es absolutamente necesario un Estado, no un macroestado, un Estado suficiente. Lo dijo el año pasado, cuando hizo la inauguración de sesiones de la Cámara de Diputados, habló de un Estado suficiente, que es aquel que está, digamos, que vela por la realidad del ciudadano y que tiene que necesariamente equilibrar las desigualdades sociales y las desigualdades económicas. Para eso existe el Estado, básicamente, ¿no? Y lejos está de una postura extremadamente liberal, muy ortodoxa, donde la idea es sálvese quien puede, ¿no? donde la idea es justamente la figura del león y la ley de la selva prácticamente con ese eslogan, ¿no es cierto? Solamente que se salve lo más fuerte. No funciona así. Son posturas liberales muy ortodoxas que fueron superadas, digamos, en la evolución de la política internacional, digo, ¿no? Ya a principios del siglo pasado eso fue superado, digamos, por Europa, por lo cual está absolutamente descartado y el gobernador no está dispuesto a acompañar de esa manera. Eso, lógicamente, no significa que nos vamos a oponer a todo. No claro, es eso, no es eso. Pero sí cuando hablamos, por ejemplo, de hablar de presupuesto universitario, cuando hablamos del sostenimiento al Garraham, cuando hablamos de no desarticular el Estado cuando necesitamos las rutas nacionales, digamos, como una capacidad instalada necesaria para la producción, porque se desarticuló, por ejemplo, Vialidad Nacional, ¿sí? Desconociendo de alguna manera lo que significan las rutas para la producción. Eso prácticamente quedó ahora ya en manos de las provincias, porque al estar desarticulado, y no solamente desarticulado en términos institucional, sino que desfinanciado también al mismo tiempo. Esas cosas no, esas cosas no. De todas maneras, digamos, hay también la gente pide o ha pedido, ha demostrado que lo que necesita o lo que quiere es mayor control, ¿no? En las instituciones, esto de está bien la universidad gratuita, obviamente, pero también controlar los recursos o saber en qué va, a dónde van los recursos, lo mismo en la salud, en fin, en todo lo... Es un tema para tratarlo largo, ¿no? Pero sí, está claro entonces. Y se dio naturalmente, por último, no sé si te queda algo más, no. Nos vamos extendiendo más de la cuenta, pero ¿se dio naturalmente esta ruptura o cómo fue? Si es que cabe... analizarlo, si no lo han analizado. Quienes estamos en la función de gobierno y con cierta proximidad podíamos percibir las cosas, ¿sí? Podíamos ir percibiendo el distanciamiento, sobre todo con un discurso muy centrado, digamos, en una idea neo que ustedes habrán escuchado, que había generado bastante malestar, porque nadie, absolutamente nadie, está en desacuerdo con que la juventud se vaya incorporando.
De Totalmente. hecho, nosotros que somos Oberá, ustedes me conocen a mí desde hace mucho tiempo, yo fui presidente del Consejo Liberante con 32 años, ¿sí? Se podría decir, si se quiere, un neo de la época, ¿no? Exacto. Es decir, siempre la juventud tuvo participación, pero la tuvo, digamos, en su espacio justo o porque por ahí eventualmente algún joven destacaba por algo en particular, pero no el cambio de generación solamente por una cuestión de edad, no es eso. Es decir, no toda la juventud por ser juventud tiene potencia, ¿no? Y no toda persona grande por ser grande no tiene inventiva y no tiene capacidad. No es así, al contrario. Voy a decir algo más también. Desde que el mundo gira, y es mundo, las sociedades y las organizaciones sociales fueron conducidas por las personas adultas con experiencia, ¿sí? Entonces, fue variando porque las expectativas de vida en la época de Alejandro Magno eran de 40 años, entonces los líderes tenían 35, pero digo, en una sociedad donde la expectativa de vida es 70, 80, tenemos que decir de que las personas, hombres y mujeres de entre 40 y 60 años son las que conducen la sociedad. De ahí podemos tener variantes, gente un poco más grande o gente un poco más chica, pero el núcleo, digamos, que gobierna o que lleva a la sociedad es esa. Entonces, esa condición incisiva, digamos, con lo neo y con la idea justamente de las frases que ustedes habrán escuchado, que no las quiero ni siquiera repetir en alusión, digamos, a las personas mayores, me parece de que eso fue muy irrespetuoso y fue marcando, digamos, sensiblemente un gran problema en la misma dirigencia interna. No era solamente una cuestión del gobernador y del ingeniero Rovira, no solamente pasaba por ahí, había mucho malestar también. Y las comunicaciones personales, que yo no las conozco, podíamos percibir de que no eran las correctas y que no había, digamos, una fluidez, digamos, en ese diálogo, ni coincidencia en la forma de pensar, ¿sí? Hasta que eso un día nos despertó con una de las reuniones que se hacían en la Cámara de Diputados, denominadas previas, donde resulta ser que todos nos desayunamos que se había decidido cambiar de nombre y el ahí espacio no y el todos partido. Convocados. Claro, no. Ni lo sabían. No sabíamos, nos desayunamos con eso. Y no lo digo por mí, porque quizá a mí no me tienen que avisar nada, pero digo, en esa reunión no solamente no fue avisado, sino tampoco fue convocado el gobernador de la provincia de Misiones. Nosotros podemos decir en términos partidarios, si no, pero el conductor sí, perfecto, pero más allá de la conducción política o no, hay un gobernador, hay toda una estructura de gobierno con ministros y demás que uno no puede simplemente ignorar, y eso generó, digamos, mucho, eso yo creo que fue el punto de quiebre, digamos, más duro, digamos, más claro. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que ya se comenzaron a desarticular las comunicaciones, la forma de entenderse y demás. Igual todavía hay mucha gente que no lo cree, ¿no? Y no le culpo, no le culpo, creo que lo va a percibir, pero lo digo sinceramente, los que estamos adentro sabemos que es real, que hay, digamos, un cambio absoluto, digamos, van a poder percibir el cambio, pero no le culpo a los que no creen, pero yo lo digo, es real, no es ficticio.